Las nubes son las velas y banderas del cielo que anuncian la anhelada promesa de la lluvia. El viento las modela con manos invisibles y en ellas vierten tesoros de líquidos diamantes. Besa el agua las ramas y se abraza a los troncos. Busca el hondo secreto que esconden las raíces y en el surco el milagro que engendra la semilla. El regato no encuentra todavía su cauce y lo busca impaciente con sus gritos de espuma. El torrente prepara la cascada y el salto, que serán luz y fuerza, riqueza y energía. Las nubes, bogadoras del alto firmamento, calman la sed que seca las fauces de la tierra. Las nubes son el sueño primero de los ríos. Sobre el mapa de la península ibérica vemos cómo el Tajo nace y brota en la provincia de Teruel y extiende la red de arterias de sus aguas, fertilizando las tierras y los campos. Su cuna está en Casas de Fuente García, a 1593 metros de altitud, en la falda del Cerro de San Felipe, que pertenece al grupo de los Montes Universales, enlazados con la Sierra de Albarracín. Su modesto caudal naciente queda aprisionado por los accidentes del terreno en un lecho profundo, entre escarpes de rocas verticales. Discurre hacia el noroeste entre el Puntal del Corzo, la Mingorrita de Ocegón, el Cerro de San Felipe y la Muela de San Juan y Sierra de Navasequilla. Pronto se hincha con el agua de los manantiales que abundan en estos parajes. Tiene aún la clara frialdad de los neveros cuando al fin la corriente se hace visible para ceñir con el abrazo de su curva faldas de montes y pueblos. Separándonos un momento de su cauce, podemos detenernos en el remanso histórico de Albarracín, villa a la que concedió el título de ciudad el infante don Fernando de Aragón, cuando en el año 1300 la incorporó a su corona. Monumento nacional y relicario de historia, fue escenario de las luchas entre saguntinos y cartagineses. Guarda recuerdo de romanos, godos y árabes, y su señorío fue tributario del Cid campeador. En sus viejas y estrechas calles, donde casi se besan los tejados de las casas fronteras, se guarda el viril secreto que da empuje y brío a la jota, la canción y la danza de España. Nuestro amor no tiene fin, como las aguas del Tajo, nuestro amor no tiene fin. La envidia con su grandeza, la tierra de Albarracín, la tierra de Albarracín, como las aguas del Tajo. ¡A la pequeña! ¡Ay, peluca!
ese Tajo de vida, nadie le puede igualar. Nadie le puede igualar, río que nace en España. El nacimiento del Tajo está próximo a los del Júcar, Cabriel y Turia, ríos que vierten en el Mediterráneo, mientras que él termina en el Atlántico. Los tributarios que en su curso recibe aumentan su caudal, riega los campos de remolacha y presenta los más variados accidentes en los terrenos que atraviesa. Salvados los valles pedregosos, acaricia los predios fértiles, donde se anima la estampa bucólica de los ganados. Bajo el lomo enarcado de los puentes viejos, su caudal crece poco a poco. Una de las primeras utilidades que presta es la de servir para la conducción a flote de las maderas que se extraen de algunos montes, muy en especial de los situados en la inmediata provincia de Cuenca. El gráfico nos muestra los 5 pantanos mayores de España y los datos expresivos que a ellos corresponden. Concretamente, vemos aquí la situación particular del pantano de Entrepeñas Buendía. Los beneficios obtenidos con estas nuevas construcciones suponen, como se ve, un considerable aumento de energía y riqueza. En el año 1948 se iniciaron las obras de hormigonado de las presas de Entrepeñas y Buendía. Los terrenos anegados serán 100 veces compensados con el beneficio del agua almacenada, aprovechable para riegos, producción de energía, abastecimiento de las poblaciones y evitación de los daños que las inundaciones causan. La presa de Entrepeñas alcanza una altura de 80 metros. El caudal máximo afluente se calcula en 2.500 metros cúbicos por segundo. Los volúmenes de hormigón, 450.000 metros cúbicos y 95.000 las toneladas de cemento empleadas. La capacidad total de este embalse es de 800 millones de metros cúbicos y la longitud del vaso de 51 kilómetros.
La puesta en explotación del embalse Entrepeñas Buendía marcará una fecha notable en los anales de las obras públicas españolas. Terminado Entrepeñas, una cadena ininterrumpida de embalses se extiende desde Trillo hasta la presa de Estremera. Son en total más de 110 kilómetros de cauce aprovechado, a los que hay que sumar cerca de medio centenar en el Guadiela. Así, el Tajo, ayudado por la mano del hombre y por el ordenado plan de obras públicas, señala un campo beneficioso en la eterna geografía de España. El embalse Entrepeñas Buendía es posible gracias a la integración de los ríos, unidos por un túnel de enlace. El Guadiela, más pobre en caudales que el Tajo, ofrece sin embargo un vaso casi 2 veces más amplio. El conjunto es no solamente el mayor embalse de España, sino también el mayor de Europa. Es preciso ir a Norteamérica, a México o a Egipto para encontrar vasos que le superen o que igualen su enorme capacidad de cerca de 2.400 millones de metros cúbicos. La zona inundada alcanza una extensión de más de 11.000 hectáreas. La longitud del vaso de Buendía es de 51 kilómetros y su capacidad de 1.518 millones de metros cúbicos. La longitud total en coronación de la obra es de 350 metros. Los volúmenes de hormigón son de 500.000 metros cúbicos. Las toneladas de cemento empleadas fueron 103.000. Siguiendo el curso del río, llegamos hasta el pantano de Bolarque, contraembalse de Entrepeñas Buendía. La potencia en kilovatios de su central es de 35.000 y su producción anual en millones de kilovatios hora de 110. La altura del salto es de 41 metros. 2 grupos de 17.500 kilovatios se utilizan para un gasto de 45 metros cúbicos por segundo cada uno. La producción de energía hidroeléctrica se acrecentará y podrá distribuirse de manera regular merced a los embalses que se hallan situados aguas arriba del Tajo y a la modificación de este de Bolarque. El abastecimiento de aguas de varios pueblos de la ribera del Tajo será posible también con estas regulaciones de su caudal y previas las oportunas correcciones y depuraciones. Actualmente se está realizando el recrecimiento de la presa y construcción de la nueva central. Contemplamos aquí los canales que alimentan la central vieja. La altura del salto de la central de Zorita es de 15 metros y sus 3 grupos de 4.400 kilovatios se presuponen para un gasto de 30 metros cúbicos por segundo cada uno. Iguales características tiene la central de Almoguera. En conjunto, Entrepeñas, Buendía, Bolarque, Zorita y Almoguera suman en sus 5 centrales 118.900 kilovatios de potencia. La energía que representan los embalses llenos es de 516 millones de kilovatios hora. Así, el agua del río se transforma en fuente de energía y de riqueza, en fuerza y en luz. La presa de Estremera es principalmente de aplicación para los riegos. La zona regable es de 3.300 hectáreas. Con los pantanos de cabecera se aminoran también los grandes daños que las inundaciones producen en pueblos y vegas. En el gráfico, los números nos ilustran acerca de esta importante rama y podemos ver el ascenso de producción que reporta. El curso del Tajo
Atravesando elevadas mesetas surcadas de arroyos que van aumentando su caudal, llega a la provincia de Madrid. Aranjuez es un vergel en medio de la austera Castilla. El río se hace aquí cortesano y señorial, como un espejo de salón para reflejar los reales sitios. Las obras del Real Palacio y edificios contiguos fueron empezadas en tiempos de Felipe II por los arquitectos Juan de Toledo y Juan de Herrera. Felipe V, Fernando VI y Carlos III contribuyeron a la formación y hermosura de los jardines y fuentes que embellecen estos parques, pero fue Carlos IV el que realmente los engrandeció. También con la afluencia del Tajo son fértiles y apropiados para la producción agrícola la Vega y los alrededores de Aranjuez, donde abundan los frutales. Con las cosechas de espárragos no es posible olvidar aquí la de la fresa perfumada y sabrosa. En el tiempo de la recolección asistimos a estas tareas y vemos cómo el fruto se recoge en los clásicos cestillos para ser después solicitadísimo en el mercado. Riega el río la Vega de Villamanrique de Tajo, fluye con el Jarama. Su ancho caudal, que corre manso hacia el suroeste por los amenos valles, nos anuncia la noble e imperial ciudad de Toledo. Vemos aquí los cigarrales y el casco de la población, los puentes y las puertas, los edificios y monumentos cargados de prosperidad histórica. Y coronando las rocas, las ruinas de la fortaleza gloriosa, el Alcázar, que sirvió para escribir una de las páginas de mayor y más imborrable heroísmo en los anales de la Cruzada Española, como haciendo honor al prestigio sobre el que se asentaba su solar, baluarte de gloria y desafío de los siglos. La catedral, ejemplo maravilloso del arte gótico, fue terminada en 1492. Es un monumento sublime del genio de la raza y una estrofa gigante en la que el estilo ojival acusa la gracia mística de la espiritualidad. Abajo, en la Vega, junto a los antiguos sillares, se perfila el cuadro bucólico. Más puertas de recuerdo imperecedero. Escudos donde la heráldica recita su lección solemne, y el Tajo, haciendo honor a su nombre, recuerda también el mandoble temible de las espadas que se templaron en su imperial corriente. Aquí hallamos un remanso abierto a la melodía pura y campesina, a la danza y a la canción castellana. Por estos parajes llegamos a un lugar de honda y fervorosa tradición. He aquí la ermita del Cristo de la Vega, con su piadosa leyenda.
Ante la imagen evocamos la figura del poeta José Zorrilla, que de aquí tomó inspiración para los versos que divulgaría la conseja conmovedora. Plácida y serenamente, el Tajo dice adiós a Toledo y esparce su agua generosa para regar el ancho valle. En su camino hacia Talavera, el Tajo afirma la riqueza de su regadío. Este gráfico ilustra claramente acerca de la labor realizada por el Ministerio de Obras Públicas y el Instituto Nacional de Colonización. La zona de Vegas de Puebla Nueva fue declarada de interés nacional. El Instituto acometió la transformación de la misma, con objeto de resolver el problema social planteado en el pueblo. Su extensión es de 1000 hectáreas y la puesta en riego se ha hecho elevando aguas del río, para lo cual se instalaron los grupos necesarios con una potencia total de 300 caballos. Aquí han sido asentados 300 colonos. El pueblo de Las Vegas tiene capacidad para 87 viviendas, además de la que supondrá la construcción del núcleo de San Antonio. Sobre el Alberche y en el término de Cazalegas se construyó la presa de derivación y el canal principal, con una longitud de 32 kilómetros. ...254 kilómetros de acequias, 178 de desagües, 26 de caminos afirmados y 4 nuevos pueblos, con un total de 500 viviendas, componen las obras que en líneas generales se han desarrollado para la puesta en riego y la colonización de la zona. Son 9000 las hectáreas regadas en total, y muy honda la transformación sufrida en toda la región, en donde surgen nacientes industrias, como fábricas de concentración de productos lácteos, centros de fermentación del tabaco y fábrica desmotadora de algodón. Después de haber recibido la aportación del Alberche, prosigue el Tajo hacia el suroeste con dirección a Talavera. Contemplemos la ciudad desde el aire y luego entrando en ella por el Puente Viejo. En el ferial de ganados nos ponemos en contacto con la animación característica que supone este mercado, uno de los más importantes de toda la zona. Tratantes y chalanes discuten y convienen las condiciones de sus compras y ventas. La zona regable, declarada de interés nacional, del canal bajo del Alberche, comprende una superficie de 10.314 hectáreas, de las cuales 9.041 son aptas para ser regadas. El resto está constituido en su mayor parte por tierras bajas que se inundan periódicamente con las crecidas. Podemos aquí apreciar el ritmo de las obras realizadas y el trabajo de los obreros que van colocando las piezas necesarias para las conducciones del agua que darán vida al suelo antes seco y yermo. Con este esfuerzo laudable, el agua llevará su impulso creador y dará vida al terreno inerte. Así han nacido pueblos como Talaverilla la Nueva y Alberche del Caudillo, donde los colonos encontrarán alojamiento adecuado. La zona se limpia de hierbajos. Las traillas, eficaces auxiliadoras de la mano de obra, efectúan su tarea de nivelación. Nuevamente el gráfico oportuno
expresa la noble ambición con que se acometen estos proyectos y sus buenos resultados. Aguas abajo, el río nos lleva a Puente del Arzobispo, después de haber pasado por Las Herencias y Azután. Recuerdos históricos y tradicionales se asocian a estos lugares, que ahora proporcionan otras sugestiones, como la afirmación de las obras constructivas. Siete kilómetros antes de Navalmoral, en Peraleda de la Mata, encontramos el Puente Nuevo. La central de Navalmoral se alza en la carretera general de Madrid-Lisboa. Este es el Puente de Almaraz. Aquí se le une el Tietar, rodeado de fragosos montes, junto al Puente del Cardenal. En la zona comprendida entre Tajo y Tietar se proyecta poner en regadío más de 150.000 hectáreas. En el estrecho llamado del Corzo, las aguas alcanzan su máxima velocidad. El paisaje se hace agreste, cortado por violentas escarpaduras. El río pasa por caídas rápidas, como el Salto del Gitano. Las cifras del gráfico dicen bien a las claras la energía hidroeléctrica desarrollada en la zona. La marcha del río es más sinuosa. Ha pasado la llanura de Plasencia, en la que gracias a las aguas del río Alagón, embalsado en el pantano en construcción de Gabriel y Galán, se regarán otras 45.000 hectáreas. Garrovillas y los puentes situados en la carretera y ferrocarril de Sevilla a Salamanca. A pesar de que el agro español está abierto a los avances del maquinismo, en estas vegas sorprendemos a los labradores en las faenas manuales de la siega del trigo y de la cebada como residuo de la usanza clásica. Aventan los bieldos el oro cereal, y sobre este rumor campesino se animan las notas de las tonadas típicas, el zarandeo, el quitaipón, el pájaro voló y el malandrín. En la indumentaria, en el calzado y en los tocados podemos contemplar las puras variantes del traje regional extremeño. La panorámica nos descubre el puente de Alcántara,
la más bella construcción de su clase que el Imperio Romano legara al mundo. Al conjuro de la batalla de este nombre, resurgen aquí las sombras del Duque de Alba y de Próspero Colonna, y la fugitiva sombra del prior de Crato, pretendiente al trono de Portugal frente a los derechos de Felipe II. Aquí el río deja de ser español para entrar en territorio lusitano y regar las tierras del Alentejo. Cuando el río Tajo entra en Portugal, ha cubierto un curso de 731 kilómetros y son 275 los que se extienden hasta la desembocadura. 55.000 kilómetros cuadrados corresponden a la cuenca española y 25.000 a la portuguesa. Descubrimos las puertas de Rodón y siguiendo el curso de la corriente vemos cómo el caudal aumenta entre los valles roqueros. Estos son el puente, el pueblo y el castillo de Belver. La vegetación meridional surge de pronto en sus orillas. El aprovechamiento hidroeléctrico de Belver tiene una longitud total de 430 metros. El área hidrográfica es de 61.392 kilómetros cuadrados, con una precipitación anual media de 650 milímetros. Consta de presa movible y presa fija, y de una eventual esclusa de navegación. La central está equipada con 4 grupos turboalternadores de 11.000 caballos cada uno, y su producción media anual es de 130 millones de kilovatios hora, gracias al gran caudal del río. Después de contemplar esta importante obra, seguimos el curso del río para llegar a Abrantes, en una zona de gran fertilidad. La ciudad se halla situada en un monte de la margen derecha. Camoens elogió su frescura. Los barcos nos dan la dimensión de la corriente navegable. Desviándonos un poco, llegamos al curso hermano del río Cécere y podemos dar vista a la obra hidroeléctrica más importante de Portugal, la presa de Castelo do Bode. La cuenca tiene un área de 3.950 kilómetros cuadrados y una altitud media de 520 metros. La potencia instalada es de 135.000 kilovatios y la producción anual de 300 millones de kilovatios hora. La central es de 3 grupos y las turbinas tienen una potencia de 63.000 cabeas y un caudal de 66 metros cúbicos por segundo. El agua, siempre caminante, recoge en su seno los cambios de la luz y por esta vía andante se llega a las proximidades de la villa de Constancia. He aquí la curva donde el Cécere y el Tajo se abrazan en una confluencia fraternal. Desde el aire primero y luego desde tierra firme se graba en nuestra retina la visión pintoresca y extraña del castillo de Almourol. Es una fortaleza medieval del siglo XII, erguida en un islote en medio del río, a la que se prenden, como las hiedras o las madreselvas en las viejas piedras inmarcesibles, leyendas del viejo ciclo de los caballeros andantes. Siempre avanzando por la ruta fluvial, llegamos a Santarém. Es la capital del Ribatejo, la región más marcada y definida del país por el paisaje y por el carácter de la población. En lo alto, el barrio de Marvila, y en las márgenes los barrios de Ribeira y de Alfange.
la plaza y el seminario componen un marco puro de este ambiente. Capital del estilo ojival, Santarém contiene una gran riqueza monumental, heredera de la grandeza histórica de su pasado, y está aureolado de leyendas y de tradiciones. Esta es la Fuente de las Figueiras, con su cobertura gótica cercada posteriormente de altas almenas. De nuevo en el lecho del río, el caudal es ya anchuroso. Remeros y pertigueros dan impulso a sus embarcaciones. Es obligado detenerse aquí para ponernos en contacto con estas gentes que recogen la cosecha del agua. Son los típicos pescadores lusitanos, trajinadores y afanosos. Las mujeres componen un bello friso de clásico carácter. Los hombres limpian y repasan las redes. Es este un aspecto del Tajo portugués, lleno de fina gracia y de sugestión laboriosa. Las lavanderas al borde del agua realizan su paciente y humilde tarea. Los rebaños que pacen tranquilamente en las orillas parecen estar reclamando el lienzo y el pincel que dejen constancia de esta bella imagen bucólica. En el día de la fiesta, mozos y mozas acuden a estos parajes y se congregan para convivir en unas horas de alegre diversión. A la orilla del Tajo brilla y esplende el fandango ribatejano. Esta danza tiene al principio un aire lento y ritual que va desarrollándose impulsado por el ritmo del acordeón. Así trenzan los portugueses una de sus más características danzas. Se ilumina el ambiente con la explosión de la primavera. Ahora las orillas del Tajo se adornan con el color y el perfume de las flores. Brilla el sol y el agua recoge su cálida y encendida caricia.
Cuando en territorio portugués el río Tajo llega a Llandra, empiezan las leciras de Vilafranca, islas notables por su fertilidad, donde pacen los toros bravos. Son los campinos, hábiles garrochistas, diestros en las faenas de acosar y derribar las reses, y también en las tareas de saber cuidarlas y conducirlas. Las fieras, cuando no se hallan separadas de las puntas de ganado, no son peligrosas. En este paisaje, como en otros panoramas hermanos de la fraterna tierra ibérica, los caballistas crían a los toros y hacen que los desmandados vuelvan a ocupar su lugar junto a los cabestros. También las vacas mansas entran en las aguas del río, que en el tiempo estival les sirve de baño para mitigar los rigores del verano. La impetuosa irrupción de los cuadrúpedos, camino de las rumorosas aguas vecinas, esparce a través del idílico paisaje de praderas y colinas un soplo de vida tumultuosa que hace vibrar el aire de relinchos y canciones. El tropel de los caballos goza también de la frescura de la corriente. Este es el panorama que en las leciras se recoge antes de que la corriente fluvial vuelva a recobrar el ritmo de su curso anchuroso. Al llegar a Vilafranca, y en el lugar donde antes había que efectuar el traslado de una a otra orilla por medio del ferryboat, se extiende ahora un magnífico puente que es honra de la ingeniería portuguesa. Va el Tajo a formar el ancho golfo de Lisboa y luego la ría para desembocar en el Atlántico. En el estuario, las velas de las naves reciben la caricia del viento. El río es ya bruñida y ancha lámina, donde se refleja el perfil de Lisboa, que la pura y nostálgica voz de Amalia Rodríguez nos va describiendo en la melodía de su fado. Na cidade que em verso escreveu alguém que foi berço dos caminhantes do mar a viver entre pardais, andorinhas e gaivotas ribeirinhas que andam no céu a cantar. Ai, Lisboa, terra mãe nobre e leal, és o castelo da proa, da velha nau Portugal. Ai, Lisboa, cheiram a sal os teus ares, teus postas ondas aos pés, porque és tu a rainha dos mares. Ai, Lisboa, terra muito nobre e leal, és o castelo da proa, da velha nau Portugal. Ai, Lisboa, cheiram a
Deus pôs as ondas aos pés, porque és tu a rainha dos mares. Foi ali que para lutar com o demónio veio até nós Santo Antônio, que ainda na seta insular eu ouvi nos varandins do eirado uma voz de noite ao fado nesta canção popular. Ai, Lisboa, terra muito nobre e leal, és o castelo da proa da velha nau Portugal. Ai, Lisboa, cheiram a sal os teus ares, Deus pôs as ondas aos pés, porque és tu a rainha dos mares. Convive la Lisboa moderna y señorial con la ciudad antigua, de edificios, monumentos y calles evocadoras. Ai, Lisboa, cheiram a sal os teus ares, Deus pôs as ondas aos pés, porque és tu a rainha dos mares. El curso de la corriente toca a su fin. Su profundidad hace posible que hasta ella lleguen los barcos de gran tonelaje. Las orillas empiezan a festonearse con el rizo de las olas. Belém es uno de los viejos barrios lisboetas que nos ofrece características muestras de la arquitectura manuelina, y su torre famosa y su Virgen, que centra las más hondas devociones, evocan la gesta grandiosa de los descubrimientos, con los nombres gloriosos de Vasco de Gama, Castro y Alburquerque. Sigue el río acusando los temblores del oleaje para hacernos llegar hasta la Costa del Sol. Modernas carreteras enlazan estos parajes, miradores de bellas perspectivas. En las márgenes, villas y chalés de aire pintoresco, y en el camino el salto de las espumas, que muchas veces cubren con su arco de furia el itinerario y saltan de lado a lado. Así llegamos al encuentro de Estoril, lujo y señorío, contorno suntuario, con la atracción estival de su famoso casino. El faro pone punto final al rumbo y al destino del Tajo, que en este lugar ya no se llama río, sino mar, y que se funde en el Atlántico, casi exactamente en el punto más occidental de Europa. El crepúsculo, con sus fulgores mortecinos, va acusando el dominio de las sombras y la llegada de la noche. El agua dulce se ha hecho salada. Melancólicamente decimos adiós al Tajo en el límite mismo de su desembocadura.